Muy bien. Hoy es 20 de mayo del 2021 y toca pues presentarles la actividad entregable número 2, ¿no? Como es costumbre, siempre nos proponen pues o nos sumergen pues en casos simulados, ¿no? En la primera página de esta actividad nos propone unos 3 pasos a seguir para poder desarrollar y abordar la tarea, que son planteamiento del problema, matematización y presentación de los resultados, ¿no? Bien, en la siguiente página observamos aspectos a considerar en la calificación, una carátula, ¿no? No debe existir errores ortográficos, debe ser original, los datos y las operaciones deben estar correctamente identificados, debe expresar, debe seleccionar, ¿no? Se pondera el uso de las herramientas TIC, imágenes, animaciones, archivos, videos. La entrega de la actividad debe ser dentro del tiempo límite establecido. Bien, como estamos acá pues en la Amazonía y acá tenemos ciertas deficiencias pues con el servicio de internet, lo mínimo que les pido acá a ustedes es que, ¿no? Voy a suponer que sea un alumno que no tenga ni siquiera impresora en casa, ¿no? Lo mínimo que les voy a pedir es que si no tienes impresora, pues copies los casos en un papel a puño limpio, ¿ok? Y lo desarrolles. Uh-huh. Lo desarrolles. Una vez que es desarrollado ese papel, lo tomas una copia, perdón, una captura, una foto, y eso pues vas a subir como tu actividad entregable, ¿no? Ahora, ya depende de ti si quieres pues presentarlo pues con una adicional, pues no una un archivo editable en Word, ¿no? Con sus, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Pero lo mínimo que le pides es esto, ¿no? Lo mínimo, cómo enviarlo, ¿ok? Bien, vamos a la lectura. Dice acá, situación contextualizada, ¿no? La empresa MQ Solutions SAC es una empresa de servicios generales especializada en implementaciones industriales y de construcción con 20 años en el mercado nacional. Además de contar con un personal técnico especializado en cada actividad que realiza, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a sus clientes. A ver. Estimado aprendiz, en este momento va a ser parte del personal de la empresa MQ Solutions SAC, el cual se le presenta situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Situación 1. Situación 1. La empresa MQ Solutions SAC es contratada para realizar las instalaciones eléctricas y contra incendios de 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, para lo cual se hace la planeación de la ejecución del trabajo con todas las medidas de bioseguridad y se estima que con 20 trabajadores se puede terminar la obra en 25 días, trabajando 8 horas diarias. Después de 20 días de iniciado el trabajo, 4 trabajadores dieron positivo en la prueba rápida, sigo leyendo, para el COVID-19, motivo por el cual se retiran del trabajo para su descanso médico. Punto. Si la obra se debe de entregar en el tiempo previsto, porque ustedes saben, pues cuando se hace un contrato, normalmente se establece un tiempo, ¿no? Entonces, si se quiere respetar el tiempo, a pesar de que a los 20 días de los 25 que estaban planeados en que se iba a terminar el trabajo, a los 20 días 4 salen. ¿Por qué? Porque se han enfermado, ¿no? Va a las siguientes preguntas. ¿Cuántas horas diarias deben de trabajar, ¿no?
¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementa en los últimos 5 días? ¿En qué porcentaje se ha incrementado las horas diarias de trabajo? ¿Qué porcentaje de la obra se avanzó antes de que se retiren los 4 trabajadores? Bien, como se ha convenido, se ha contratado, ¿no?, que se debe terminar la obra en 25 días, 25 días de los cuales 20 ya se ha avanzado. Entonces quedan 5 días, pero en esos 5 días me restan menos trabajadores. Entonces si restan menos trabajadores y no necesito y entonces no quiero contratar más gente, voy a tener que aumentar las horas de trabajo, ¿verdad? Obviamente va a aumentar las horas de trabajo. ¿En cuánto va a aumentar? Ese debemos calcular, y claramente esto se presta para una regla de 3 compuesta, ¿no? Se presta para eso, para una regla de 3 compuesta. El siguiente. Suponiendo que no se hubieran incrementado las horas diarias de trabajo después de que se retiraran los 4 trabajadores, responder las siguientes preguntas. Este es otro caso. En este siguiente caso no se va a respetar el tiempo planteado, ¿ya? No se va a respetar el tiempo planteado. Van a seguir los que quedan, ¿no? Van a seguir trabajando las mismas horas que trabajaban antes. Obviamente esto va a significar que los 25 días que inicialmente habíamos pactado ya no van a ser 25, ¿no? Se va a tomar un poco más de tiempo. Y en base a esa premisa nos preguntan: ¿qué hubiera ocurrido si no se incrementan las horas de trabajo? ¿Cuánto tiempo hubiera empleado en terminar la obra? ¿Cuál sería ese tiempo de atraso? Tiempo de atraso son pues los días adicionales de los 25, ¿no? De repente ya no les va a tomar 25 días, sino 26, 27, ¿no? Entonces hay 2 días de más. ¿Cuál sería ese tiempo? No, y bueno, ¿cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? La razón, no olviden, es una comparación mediante una división. Estos, señores, son como 2 casos en uno. En el primer caso, ¿no?, nos proponen que debemos cumplir con el contrato, entonces hay que aumentar las horas de trabajo para suplir ese vacío de 4 trabajadores que se han enfermado. Y en el segundo caso, no pretendemos aumentar las horas de trabajo. Obviamente esto significará que el tiempo que inicialmente se había establecido pues va a incrementarse, ¿no? La obra no va a terminarse en el tiempo pactado. Esto lo van a resolver con regla de 3 compuesta. Siguiente situación. La empresa MQ Solutions SAC ha cumplido en entregar la obra en el tiempo previsto y decide otorgar un bono a sus 20 trabajadores que participaron de la obra. El bono asciende en total a 9.600 soles, la cual debe repartirse en forma proporcional al número de días que trabajaron. En ese sentido, responde a las siguientes preguntas. Este es un caso de reparto proporcional, ¿ya? Y justamente este tema nosotros habíamos iniciado con una simulación de casi parecido, ¿no? Vamos a repartir una cantidad de soles, pero según cuánto ha trabajado cada persona. Lo mismo acá, ¿no? Pregunta A: ¿cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? Recuerden que 4 de esos trabajadores trabajaron de los 25, 20 días, ¿no? Porque se enfermaron, pues, ¿no? Entonces, obviamente a ellos no les va a tocar igual, como si hubieran trabajado normal, les va a tocar un poquito menos. Ese te está preguntando, ¿cuánto menos? B: ¿cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? O sea, los que le dieron los 25 días seguidos. C: ¿qué porcentaje es la diferencia del bono entre el trabajador que enfermó de COVID, vamos a poner acá, y el trabajador que nunca dejó? Entonces, al que trabajó 20 días le va a tocar obviamente un poquito menos, ¿verdad?, de bono. El que trabajó 25 días un poquito más. Ese porcentaje nos piden calcular. D: al comparar las dos magnitudes, número de días trabajados y cantidad de soles que recibe de bono, pregunta: ¿dichas magnitudes son DP o IP?
Recuerden que dP es la abreviación de directamente proporcional e inversamente proporcional. Ya sabemos que es dP cuando ambos aumentan o ambos disminuyen, y son IP cuando uno aumenta el otro disminuye, ¿no? Sustente su respuesta. Y por último, la E, nos piden graficar justamente esas dos magnitudes. Ya saben que si el gráfico es una línea recta, entonces es dP, pero si su gráfico es una curva, entonces es IP, ¿correcto? Bien, eso es todo lo que debemos hacer, no es para nada complicado, son temas de que ya hemos visto. Vamos a fijar fecha. La fecha yo creo que es prudente hasta la primera semana del mes de junio estar presentándolo, ¿ok? Pónganse una fecha, o sea, planifíquense, jóvenes, señoritas, y digan, ¿no? Hasta el 3 o 4 de junio yo debo enviar mi tarea de matemáticas, tarea número 2, hasta donde hayan llegado. De repente les falta alguna parte, de repente algo no han podido calcular, no se encaprichen en eso. Quiero que me envíen su actividad hasta donde hayan llegado. ¿Ya? ¿En qué fechas tienen? Estamos conveniendo en que deben entregarlo hasta la primera semana de junio. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, estar subiéndolo. Eso no significa que después, ¿no? Después del 5 no lo vayan a poder enviar. Sí lo van a poder enviar, pero yo les sugiero que planifiquen sus tiempos, porque seguramente ya como estamos llegando a la parte final del ciclo del semestre, no solamente tendrán actividades de mi curso, ¿no? Tendrán actividades de distintos cursos y se van a ir acumulando, ¿ya? Entonces, hasta donde hayas llegado, llega el día sábado 5 de junio, y hasta donde hayas llegado en esta actividad, eso envía, ¿no? Aunque sea la presentación, pero eso envía, pero eso sí, no lo dejes en vacío, no lo dejes de no enviar algo, pero si es en vacío, nuevamente el Blackboard no lo cuenta, le toma automáticamente como 0, no se puede hacer nada más allá, ¿ya? Entonces hay que avanzar, ¿no? Y hasta esa fecha por favor cumplan en enviar, ¿ya? Pero no olviden, envíen hasta donde han podido desarrollar. Hasta donde han podido desarrollar, profe, puede desarrollar del caso 1, ABC, ¿no? Del caso 2, el ABC, el gráfico, eso de repente no lo pueden hacer, o algo pasa, no estaba en clase esa vez, ya no hay problema, pero envía algo. Muy bien. Ya acordado entonces la fecha, ¿hay alguna consulta respecto a esta actividad que debemos presentar? Ninguna. Muy bien, entonces pasemos al tema de hoy día. Hoy día vamos a ver el tema de ángulos, ¿no? Y aparte de eso, los ángulos que están formados por dos rectas cortadas por una secante. Voy a abordar este tema desde el punto de vista de más práctico. Nosotros no vamos a ser matemáticos, así que vamos a dar el contenido necesario para poder pues abordar cualquier tipo de evaluación que nos vayan a hacer en este curso. Empezamos por el tema de ángulos, ¿ok? Empezamos por el tema de ángulos, que no es un tema nuevo. Ya anteriormente en una unidad llamada trigonometría básica, nosotros ya estudiamos el tema de ángulos, ¿verdad? Ya estudiamos este tema, ¿cierto? Para agregar algo más, simbólicamente un ángulo se representa así, miren, ángulo, o en plural ángulos, la letra S. ¿Ok? Hemos aprendido en el tema de trigonometría que se puede utilizar distintos sistemas. Entre estos tenemos el sexagesimal,
el centesimal y el radial. Hoy día vamos a utilizar netamente, perdón, netamente el sistema sexagesimal, ¿ok? El sexagesimal. El sistema sexagesimal, que se lo simboliza con la letra S mayúscula, para el sistema sexagesimal, un ángulo de una vuelta, o sea, una revolución, equivale a 360 grados sexagesimales y se simboliza pues con una bolita en la parte superior derecha del número, o sea, como un superíndice, ¿no? Y aparte tiene subdivisiones. Por ejemplo, un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales y los minutos se representan por ese palito. Un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales y se representa también por ese palito. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos una medida de un ángulo, ya sabemos que se pueden representar por letras mayúsculas, ¿no? Cuando nosotros vimos el tema de triángulos, los vértices de un triángulo, o sea, las esquinas de un triángulo, normalmente se representaban por letras mayúsculas, A, B, C, D, ¿no? Y ahí estaban los ángulos. Por ejemplo, puedo tener acá la medida del ángulo A, que puede ser igual a 30 grados, 20 minutos, 15 segundos. El ángulo B, 10 grados, 1 minuto, 30 segundos, ¿no? 30 segundos, acá son dos. Ahí tengo dos ángulos, ¿correcto? Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer con estos dos ángulos? Con estos dos ángulos puedo hacer las operaciones de suma, las operaciones de resta. ¿Qué operaciones no puedo hacer con estos dos ángulos? No puedo multiplicar, no puedo dividir, ¿ya? Entonces, estas operaciones no se pueden hacer con dos ángulos, ni multiplicar, no puedo multiplicar dos valores de ángulos entre ellos, no puedo dividir dos valores de ángulos entre ellos, no. Lo que sí podemos hacer, y voy a mover un poquito la pizarra, lo que sí podemos hacer es multiplicar un número por un ángulo, ¿no? O sea, 3 por el ángulo A, o dividir un ángulo entre un número, el ángulo B dividido por ejemplo entre 7. Eso sí se puede hacer, ¿ok? Pero la multiplicación entre ángulos y la división entre ángulos no es una operación permitida en este tipo de temas, ¿ya? No es una operación permitida. Cuando estamos desarrollando casos de ángulos, y cuando nos planteen calcular la medida de un ángulo, o sea, en los enunciados, generalmente en los enunciados se toman variables, ¿no? O sea, de las incógnitas se representaban por letras del alfabeto, ¿no? X y Z. Pero cuando se trata de ángulos, normalmente se utilizan las letras del alfabeto griego. O sea, podemos tomar alfa, beta, tita, gamma, phi y así sucesivamente hasta llegar a omega. Cualquiera de esas letras se toman para representar la incógnita de un ángulo que no conozco, ¿sí? Cualquiera de esas letras, recuerden, se toma para representar la incógnita de un ángulo que no conozco. Bien, voy a proponer un caso, ¿ya? Para desarrollarlo, y voy a mostrarles cómo hacer. Vamos acá a mover un poquito la pizarra. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande esto. A ver,
¿Cuántos ángulos observamos aquí? Respondan sin miedo. ¿Cuántos ángulos observamos aquí? 3, profe. 3, dice la compañera. ¿Qué dicen los demás compañeros? 3 también, profe. 3. A ver, vamos a ver. Voy a seleccionarlo. Aquí tengo un ángulo. Acá tengo otro ángulo. Acá también tengo otro ángulo. Aquí otro ángulo. Y aquí otro ángulo. En realidad hay 5, ¿no? Los ángulos ahí en esa operación están separados por los operadores de la suma. ¿Correcto? ¿Por qué siempre o casi siempre se utiliza el sistema sexagesimal en la medida de ángulos? Esto, ¿no? ¿Por qué siempre se utiliza? Porque se parece al sistema de medida de tiempo que nosotros usamos en nuestros relojes, ¿no? Nosotros trabajamos en base a horas, minutos y segundos, donde una hora tiene 60 minutos y donde un minuto tiene 60 segundos. Pero hay algo muy cierto. Si ustedes tienen relojes digitales o del celular, por ejemplo, nunca han visto el segundo 60 o el minuto 60, ¿cierto? O sea, no se pone ahí en la pantalla 60 y luego pasa al siguiente, ¿no? Con mucha suerte han visto 59 y de ahí automáticamente pasa al siguiente minuto o pasa al siguiente segundo, ¿no? Entonces es un límite. Nunca realmente en el reloj va a existir el minuto 60 o superior, ni el segundo 60. Aquí en el tema de ángulos es lo mismo. En la parte que representan los minutos y los segundos, no debemos tener medidas de ángulos iguales o mayores a 60. Porque si tenemos medidas de ángulos iguales o mayores a 60, lo que se estila hacer es de pasar, es la palabra, pasar al siguiente, al inmediato superior. ¿Cómo así, profe? No te entiendo. Mira, si yo te pregunto, mira, ¿y cuánto ha durado esa película? Y tú me respondes, bueno, ha durado 90 minutos, dices, ¿no? Yo le digo 90 minutos. Y 90 minutos, ustedes pueden decirme a cuánto equivalen horas. ¿Cómo, profesor? Yo te diría, yo he visto una película que ha durado 90 minutos. ¿Ya? 1 hora y 30 minutos. Muy bien. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión rápidamente? Porque 60 minutos equivale a 1 hora. Correcto. Lo que ha hecho la compañera es de esos 90 minutos le ha quitado 60 y le ha convertido a 1 hora. 90 menos 60 queda 30. Entonces 1 hora con 30 minutos. U otro compañero también pudo haberme dicho hora y media, profe. De igual manera, en el tema de ángulos, vamos a hacer lo mismo. Si encontramos valores de segundos o de minutos iguales o superiores a 60, se va a hacer lo mismo, se va a proceder a hacer lo mismo. Se va a restar y va a pasar al inmediato superior. ¿Ok? Voy a explicarles más para ganar más entendimiento con este ejemplo. Miren, aquí está. Son 5 ángulos, ¿verdad? Debemos respetar los grados, minutos y segundos. A veces vamos a tener medidas de ángulos que no van a tener grados, minutos y segundos. Algunos tendrán minutos, otros solamente tendrán segundos, ¿no? Entonces, cuando vamos a sumar este tipo de ángulos, debemos respetar las columnas de grados, minutos y segundos. Y si en caso no tenga una de ellas, la autocompletamos con 0. De esta manera, vamos a ordenar. El primer ángulo es 34 grados,
27 minutos, ¿no? El siguiente ángulo es 49 grados, 16 minutos, 19 segundos. El siguiente ángulo es 15 grados, nada más. El tercer ángulo es 9 minutos, 21 segundos, ¿no? Voy a mover un poquito. Y el último es solamente 24 segundos. Y estos ángulos debo sumar. Entonces, como hay vacíos por ahí, vamos a completarles con ceros, ¿ya? Con ceros. Acá vamos a tener 0 segundos. Acá 0 minutos, 0 segundos. Acá 0 grados. ¿Ok? Acá 0 grados, 0 minutos. Y fíjense, ahí estamos respetando las columnas de segundos, minutos y grados. Entonces solamente debo sumar segundos con segundos, minutos con minutos, grados con grados. ¿Ya? Mucho tiene que ver entonces el orden que inicialmente usted va a seguir. ¿Ya? Mucho tiene que ver el orden. Y ahora pues sumamos, ¿no? Vamos a sumar entonces. Acá 9 más 1 es 10, más 4, 14. Llevo una. 1 más 2 es 3, más 2, 5, más 1 que he llevado, 6, 64 segundos. Vamos ahora a sumar en la columna de minutos. 7 más 6, 13, 13 más 9, 22. Pongo el 2 y llevo 2, ¿verdad? 2 más 1 es 3, más 2 que he llevado, 5. 52 minutos. Ahora voy a sumar en grados. 9 más 4 es 13. 13 más 5 es 18. Pongo el 8, llevo 1. 3 más 4, 7, más 1 es 8. Más 1 que he llevado, 9, ¿verdad? 98 grados. Muy bien, ahí está el resultado. Terminaríamos ahí, pero recuerden, en la columna o en el espacio de segundos y en el espacio de minutos, no tiene que haber un valor igual o mayor a 60, ¿no? Entonces, ¿observan ustedes algún valor que es mayor o igual a 60? ¿Dónde está ubicado? En la columna de grados, en la columna de minutos, en la columna de segundos. Solamente deben observar la columna de minutos y segundos. Entonces, en la columna de segundos, observan que hay uno que pasa 64. ¿Qué hacemos? Le quitamos 60. ¿Ya? Le quitamos 60. Hago mi línea acá. Y sabemos que este 60 se convierte en minuto, porque 60 segundos hacen un minuto. Lo mismo que la compañera hizo hace un momento, ¿no? 64 menos 60 es 4. Ahí está. 4 segundos. 52 más 1, 53. 53 minutos. Y acá no hay problema, 98 segundos. Ahora sí tengo el resultado, ¿verdad? Es 98 grados, 53 minutos, 4 segundos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Ahí le hemos restado 60 segundos, a 64 quedan 4, y esos 60 segundos pasan al inmediato superior, porque 60 segundos se convierte en un minuto. Entonces no va a ser 52, sino van a ser 53. Es la misma operación que mentalmente ha hecho la compañera cuando yo le dije 90 minutos, ¿no? ¿A cuánto equivale? 1 hora con 30 minutos, ¿no? Mentalmente, ¿no? Aunque no se dieron cuenta, restan ustedes menos 60. Acá es lo mismo. ¿Alguna consulta? Solo son restos, ¿no, profesor? Claro. Al final se restan cuando hay una cantidad que pase
o sea igual a 60. Esta resolución lo voy a copiar y pegar ahí en nuestro chat del Teams, ok, y les voy a proponer un caso similar, ¿no? Les voy a proponer un caso similar incluso con sus alternativas, y ustedes van a desarrollar pacientemente, hay que hacerlo, ¿ya? Y en el chat les voy a pedir que compartan su alternativa. Aquí está la operación, miren, ve. Vamos a separar. Ahí está, la operación, la de arriba, ok, y las alternativas lo tenemos ahí. Les voy a dar unos 7 minutos para que intenten calcular el resultado. Compartan por favor el resultado en el chat, la alternativa, y si desean y se valora aún más, le hacen una captura y comparten su captura ahí en el chat. Vamos a hacerlo por favor. Hemos tenido la participación de los compañeros. En el caso anterior, acá, efectivamente la alternativa es la B, ¿ya? Resuelvan con paciencia. Guíense del caso anterior. Me voy a detener en este otro caso, miren, ¿no? Aquí estamos observando que tengo una, si ustedes ven, una suma, porque acá tengo dos ángulos, ¿cierto? Es una suma, es una operación de una suma, pero está entre paréntesis, quiere decir que tiene prioridad. Y además de eso, el resultado de esa operación se debe multiplicar por el número 5. Y estamos cumpliendo entonces lo que habíamos dicho al inicio, de que se puede multiplicar un número por el valor de un ángulo. Entonces vamos a sumar, ¿ya? Y lo vamos a hacer por acá, en la parte lateral derecha para... Ahí está. Voy a sumar 4 grados, 2 minutos, 34 segundos. Voy a sumarlo con 3 grados, 0 minutos, 45 segundos. ¿No? Vamos a sumar esto. Vamos, 4 más 5 es 9, 3 más 4 es 7, 2 más 0 es 2, 4 más 3 7. Entonces el resultado es 7 grados, 2 minutos 79 segundos. Acá debo restar con 60 porque ya sabemos que no pueden sobrepasar esa medida. 79 menos 60 es 19, ¿verdad? Segundos. Y este 60 pasa a convertirse en un minuto. 2 más 1, 3 minutos. Con acá normal, 7 grados. Muy bien, entonces el resultado de lo que está en el paréntesis, ¿no? Parcial, obviamente, es 7 grados, 3 minutos, 19 segundos. Y eso lo vamos a copiar acá. Voy a poner acá 5, paréntesis. Y todo el resultado del paréntesis de esa suma es 7 grados, 3 minutos y 19 segundos. Entonces este número 5 va a pasar a multiplicar a grados, a minutos y a segundos. Vamos a hacerlo. 5 por 19. 5 por 9 es 45. Llevo 4. Y 5 por 1 es 5 más 4 que he llevado es 9. 95 segundos. 3 por 5 es 15 minutos. 7 por 5 es 35 grados. Muy bien. Entonces, para que sea el resultado observamos de que también acá hay una cantidad que se ha pasado, ¿verdad? Le volvemos a restar. 95 menos 60, acá es 5, 35. Y este 60 pasa a ser minutos. 15 más 1, 16 minutos. 35 grados. Entonces el resultado final de esta operación viene a ser 35 grados, 16 minutos y 35 segundos.
Cuando ustedes observen un cálculo en donde hay que hacer pues hay que multiplicar, no olviden que se puede multiplicar un número con el valor de un ángulo, también se puede dividir. Lo que no es permitido en esta parte es multiplicar dos valores de ángulos, no se permite eso, ni tampoco dividir. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien, vamos entonces, pasemos al siguiente. Aquí es el enunciado. Nos dice ahí, el cuádruplo de un ángulo es igual a su complemento. Hallar dicho ángulo. Entonces, para resolver esto, debemos explicar contenido teórico que está en el manual, ¿no? Según la medida y la suma de dos ángulos, hay ángulos que se consideran complementarios, ¿sí? Suplementarios y replementarios. De complementarios viene la palabra complemento. ¿Qué es un complemento? El complemento de un ángulo es lo que le falta para ser igual a 90. Matemáticamente es 90 menos la medida del ángulo. De la palabra suplementario viene suplemento. ¿Qué es el suplemento? Es lo que le falta para ser igual a 180 grados, o sea, 180 menos la medida del ángulo. ¿Y qué es replemento o replementario? Replemento es lo que le falta para que sea igual a 360 grados. Matemáticamente, 360 menos la medida de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, cuando dicen complemento, es 90 menos la medida del ángulo. Cuando nos digan suplemento, es 180 menos la medida del ángulo. Y por algún caso, si nos digan replemento, es 360 menos la medida de ese ángulo. Regresando a nuestro enunciado, acá nos dicen, el cuádruplo de un ángulo es igual a su complemento. Primero, no conozco el ángulo, ¿sí? No conocemos este ángulo. No sabemos qué medida es, ¿sí? Este ángulo, no lo conozco, ¿cierto? Entonces, como no lo conozco, lo voy a poner pues alfa. Profe, ¿por qué no lo pones X? Se puede poner X, pero ya saben que normalmente pues se toma el valor de las letras del alfabeto griego. ¿Y qué significa cuádruplo? ¿Qué significa cuádruplo? Multiplicar por 4, ¿verdad? Multiplicar por 4. La palabra igual se simboliza así. ¿Y a qué sería igual entonces el complemento? Aquí dice complemento. Es 90 menos la medida de ese ángulo. Entonces ya hemos leído el enunciado y ya podemos matematizarlo. El cuádruplo de un ángulo es igual a su complemento. Ya tenemos una ecuación de primer grado. ¿Vea? ¿No? Entonces, como toda ecuación de primer grado, lo que está restando pasa a sumar, ¿no? 4 más 1, 5. Ese 5 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿correcto? 90 entre 5. ¿Y cuánto es 90 entre 5? A ver, 5, 40, 18 será. ¿Sí? 18, 8 por 5, 40, 5, sí, 18. Entonces la respuesta será 18 grados. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos interpretado el enunciado, ¿verdad? Porque en realidad lo nuevo acá es saber que el complemento es 90 menos la medida del ángulo. El suplemento es 180 menos la medida del ángulo. ¿Ok?
Eso debemos usar. Le estoy copiando este recorte en nuestro chat de nuestro Teams. ¿Alguna consulta? Le voy a dar un caso similar. ¿Ya? Ni siquiera es complicado. Similar. Solamente en lugar de complemento, ahora acá dice suplemento. El triple de un ángulo es igual a su suplemento. ¿Cuál es el suplemento? 180, ¿verdad? Menos la medida. A ver, 5 minutitos para intentar calcular este resultado. Compartan en el chat. Yo les voy a confirmar si es correcto o no. Bien, hemos tenido la participación de 3 compañeros. Adriel, Oliver y Onésima. Correcto, 45 grados. Vamos a ver otro tipo de casos en este tema. Cuando ya nos propone en figuras, o sea, en gráficos, ¿no? Para eso vamos a complementar. Cuando ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, este tipo de ángulos, voy a dibujar acá, espero que me ayude el pulso, ¿no? Y este símbolo, ese símbolo significa que toda la medida de este ángulo, toda esta medida de este ángulo, equivale a 90 grados. ¿Ok? Toda la medida de este ángulo equivale a 90 grados. Y dentro de esa medida puede haber otras subdivisiones. Por ejemplo, así. ¿Ok? Entonces voy a tener otras submedidas. Voy a tener, digamos, esto vale alfa. Voy a tener que esto vale beta. Y voy a tener que esto vale, por ejemplo, gamma. ¿No? Puedo tener varias submedidas dentro, pero sabemos que el ángulo general, el ángulo más grande es 90 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos que estén dentro siempre va a ser igual a 90 grados. Dicho sea de paso, el ángulo de 90 grados se le conoce también con el nombre de ángulo recto, 90 grados, o ¿sí? 90 grados. Así como vamos a tener un dibujo de esta manera, puede ser que nos proponga un dibujo de esta otra manera. Un ángulo llano. ¿Sí? Un ángulo llano se llama esto. Un ángulo llano se caracteriza porque la medida de todo este ángulo, o sea, de un plano, es 180 grados. ¿Sí? Es 180 grados. Y dentro de él, al igual que en el caso anterior, podemos tener otras submedidas. Puede haber otros ángulos. 1, 2, 3, 4. Pero eso sí, pues acá voy a tener el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma. Igual, ¿no? 3. Entonces, así tenga 4, 5, 6. La medida de todos los ángulos que estén dentro va a ser igual justamente a 180 grados. Al ángulo de 180 grados se le conoce como ángulo llano, ¿ya? O un plano, ángulo llano o plano. ¿Ok? Ángulo llano o plano. Tener en cuenta eso, y con esos conocimientos vamos a abordar este caso. Fíjense, acá nos piden calcular el valor del ángulo alfa. Y nos da un ángulo llano justamente, miren, ¿ve? Un ángulo llano que está subdividido en 3 ángulos, ¿no? Entonces, aplico lo mismo y digo que la suma de la medida de esos 3 ángulos, ¿no? 5 alfa más 20, menos 20, más el otro ángulo es 4 alfa menos tita, más el otro ángulo es alfa más tita. Esto va a ser igual a 180 grados. ¿Ok? 180 grados. Entonces yo elimino acá tita con tita porque tienen el mismo valor, no sé cuánto es, pero tienen signos contrarios. Y tengo una ecuación, pues no, esto es una ecuación, ¿no? Donde voy a tener 5 alfa, 4 alfa y alfa, o sea 10 alfa, igual a 180, y ese menos 20 va a pasar con más, ecuación pues, ¿no? Entonces tengo acá 10 alfa es igual a 180 más 20, 200.
Por lo tanto, el valor de alfa es 20, porque este 10 pasa a dividir. ¿Y qué hemos hecho para resolver este enunciado? Recordar que cuando gráficamente nos proponen un caso así, como este, ¿no? Entonces se trata de un ángulo llano. Nos pudieron haber propuesto un ángulo recto, ¿no? De 90 grados. Igual, y vamos a llegar al mismo resultado. Fácil en realidad, estos casos son fáciles. De repente esta parte es lo que te parece complicado, pero esta parte ya no es el tema de ángulos. Ojo, esto ya es ecuaciones, ¿ya? Eso ya es ecuaciones. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Les voy a proponer un caso similar, pero primero voy a recortar, como es costumbre. Voy a recortarles este caso que acabamos de desarrollar para compartirles en nuestro chat. Ya, ahí está. Voy a compartir en nuestro chat y incluso voy a copiar el mismo enunciado para este caso de acá. No, tú no quiero copiar un ratito. Ahí está. Ahora sí. Calculen ustedes por favor el valor del ángulo alfa. Más facilito todavía. 5 minutitos. Ya, vamos a aplicar el de 90. Porque miren, acá en este gráfico notamos que hay tres ángulos, alfa, 46, ¿no? Profe X, bueno, X es la suma, miren, si usted, el ángulo X sería la suma de 46 más alfa. No sé cuánto vale alfa, pero veo este signo, este símbolo, este gráfico. Esto significa un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, todos los tres ángulos que hay dentro, o sea, 46 más alfa, va a ser igual a 90 grados. 2 alfa igual 90 menos 46. 2 alfa igual 90 menos 46 es 34, ¿verdad? Sí, 4, 5, 6, 7, no, perdón, 44, es 44. 6, 4, 10, llevo 1, 4 más 4, 8, más 1 es 9. Entonces ese alfa 2 pasa a multiplicar, por lo tanto el valor acá es 44 entre 2, 22. Pero nos piden calcular x, ¿cierto? Entonces el valor de x será igual a, aquí está, miren, vamos a copiarlo por acá. El valor de x es igual a 46 más alfa. El valor de x es 46 más y alfa es 22. X es igual a 6 más 2 es 8, 4 más 2 es 6, 68 grados, ¿no? Esta parte es ecuaciones, jóvenes, señoritas, ¿no? La parte del tema en sí es esta, al inicio nada más, ¿no? Que interpretamos que la suma de los ángulos que están dentro de este gráfico tienen que ser igual a 90 grados, porque hemos visto la teoría por qué. Voy a hacer un recorte de esto y les voy a compartir en nuestro chat. Y para terminar ya, les voy a dar un caso similar para que ustedes calculen. Es más, voy a utilizar el mismo enunciado. ¿Ya? Voy a utilizar el mismo enunciado. Calculen por favor, reivindíquense lo que no están participando. Ahí está. 5 minutitos y damos la respuesta.